así perseguir a la felicidad y así perseguir. Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y esto es Nuestras Voces. Estamos en jueves de este programa Derecho Humanista que promueve el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Nuestras Voces, les recuerdo, estamos aquí los jueves. Es un programa que pretende promover los derechos humanos de las mujeres, pero también de todas las personas, sobre todo de las personas más vulnerables, indígenas, de campesinos, de colonos, de mujeres. Están, por ejemplo, las personas que están ahí en el Barzón, hombres y mujeres, vendedores ambulantes y, bueno, muchas organizaciones de la sociedad civil que vienen aquí a exponer sus problemáticas. Y en esta ocasión vamos a tener un programa súper especial. Yo espero que le guste mucho y espero sobre todo que le motive, le sensibilice y le lleve a la reflexión. Acaba de estar aquí unos días, nos visitó la primerísima actriz Ofelia Medina, pero Ofelia Medina no es nada más una actriz, y una actriz pues muy conocida y muy reconocida. Es una mujer súper sensible, es una mujer súper comprometida con las causas sociales, muy comprometida con la problemática de las mujeres, y ella vino a representar una obra, Dos Mujeres, una obra ahí en el Teatro de los Héroes, pero no cualquier obra, una obra que cuenta la vida, y nomás viera qué bien la cuenta, de Marisela Escobedo y de su hija Rubí Marisol. Aquella mujer, usted la recuerda, la debe recordar, que fue asesinada ahí frente a las puertas del Palacio de Gobierno, un 16 de diciembre del 2010, hace 4 años, poquito más de 4 años, justo cuando pues luchaba, cuando exigía justicia para su hija Rubí Marisol, también asesinada. Y entonces, bueno, esta visita de Ofelia Medina está puesta en escena junto con otra chica, actriz también, la verdad, lleno total, súper emotiva, pero además hubo otras actividades que le vamos a comentar. Y para hacer este programa y pues darle los pormenores de esta visita de Ofelia Medina, me acompaña Lucha Castro. Yo te agradezco mucho, Lucha, y te doy la bienvenida. Me da mucho gusto que estés acá, especialmente en este programa, porque sé que tuviste mucho que ver para que estuviera acá Ofelia Medina. No vino Ofelia Medina de casualidad, hay un acercamiento del movimiento de mujeres con Ofelia Medina desde hace ratito. La verdad es que fue una visita, me parece a mí, alentadora y motivadora y abrazadora. Y vamos a narrar. A mí me gustaría que tú nos cuentes, Paola nos va a decir cuando tenemos por ahí unos videos, tú nos dices, Paola, vamos a estar viendo imágenes también de las distintas actividades que hicimos acá con Ofelia, pero me gustaría que tú narraras desde el inicio cómo viene, por qué viene y qué hizo Ofelia Medina aquí en Chihuahua durante estos 2 días. Bienvenida. Sí, bueno, gracias, Dora. Bueno, fíjate que en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, nuestra organización, cuando abrimos las puertas en el 2005, pues empezamos con un corazón y una mente muy abierta, porque algunas de nosotros, yo personalmente que soy abogada, pues tenemos así como una visión sobre el tema de la justicia y del derecho como muy acartonada, muy cuadriculada. Cuando empezamos el litigio estratégico de los casos, nos abrimos y nos dimos cuenta de que era necesario también tomar de otras disciplinas para hacer una atención integral, y entonces tomamos la disciplina de la psicología, y entonces, pero no la psicología tradicional que ve a las víctimas de una manera, sino el abordaje, el acompañamiento psicosocial que habla de las causas, etcétera, que creo que ya en este programa también se ha tratado. Pero entonces, otra de las formas en que nosotros descubrimos la manera en que se puede denunciar y se puede hacer conciencia del trabajo que realizamos las defensoras de derechos humanos es justamente a través de las bellas artes, sí, a través de la música, de la poesía y del teatro, ¿no? El CEDEM ya tiene al menos 3 ocasiones en que ha sido un activismo importante a través del teatro. Recuerdo Pasarela, en donde las propias víctimas narraban su historia. Después en Off On,
que también fue otra, son de 4 historias. Y bueno, pues no podía faltar el caso de Maricela Escobedo, nuestra compañera que fue el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, y en lo personal yo soy su abogada. Y entonces me contactó Ofelia Medina hace tiempo y me pidió, pues de alguna manera, que la asesorara. Eso me hizo sentirme realmente muy impresionada, porque Ofelia es alguien muy humilde, no es la diva, y entonces lo que yo hice fue mandarle los videos, le mandé los escritos, todo lo que había, y bueno, ella completó su obra magistral de ayer. Ofelia Medina, déjeme comentarle qué pasó. Anoche se presentó la obra, ¿no? Ahí en el Teatro de los Héroes, un Teatro de los Héroes lleno con una asistencia muy consciente, una asistencia muy solidaria, una narrativa teatral. Ahí mire, ahí estamos viendo algunas imágenes. La acompaña esta niña, qué bárbara, qué fuerza teatral también tiene. Alejandra se llama la chica, Alejandra Jaide, exacto, esta chica, y bueno, ella hizo el papel de Rubí Marisol, y Ofelia está haciendo ahí donde usted la ve, pues el papel de Maricela Escobedo, una escenificación pues muy fuerte, porque ella narra, bueno, ellas dos narran la vida de Maricela y de Rubí, pues prácticamente desde que empieza la tragedia con el asesinato de Rubí y toda la investigación que hace Maricela hasta su muerte. Pero hacen una narrativa, claro, teatral, una narrativa escénica, pero la hacen súper apegada a lo que fue. Es decir, a mí me sorprendió, Lucha, yo no sé tú, porque de alguna manera tú conoces el caso de pe a pa, y yo lo conozco también porque entrevisté a Maricela, y entonces son muchos detalles, por ejemplo, que a lo mejor el grueso de la gente no los tiene tan claros. Pues ellas tienen esta capacidad narrativa y escénica de drama, de narrar con mucho detalle y con mucha exactitud toda la vida, de alguna manera, de ellas, ¿no? Sí, me encantó eso. Sí, bueno, y luego toma como las cuestiones de carácter humano, sí, pero también el aspecto jurídico y la inteligencia de esta mujer. Sí, creo que ella realmente se puso a leer, ¿no? Sí logra porque sí, porque además para ella era un reto, me decía, venir a Chihuahua. Sí. Incluso me dijo, de toda la gente que está en el teatro, Lucha, tú eres la que me vas a tener que decir cómo estuvo la obra, por el tema de mi cercanía con Maricela. Pero entonces se movió ahí, el público fue, yo todavía estoy impactada y todavía me siento tocada por la obra, porque el público fue maravilloso. Primero, como todo, teníamos un poco bastante temor de que no fuera gente, etcétera, sí, pero llegó la gente. Y llenamos un teatro. Sí, porque llenar el Teatro de los Héroes no es... No, más de 1000 personas, claro, ahí hubo dos, la Güera Villarreal, 2 activistas, sí, y Paola Sainz, que le metieron todo el alma, ¿no? Y ellas estuvieron ahí trabajando duro, convenciendo a la gente, con un activismo así, bueno, que la envidiaría las campañas políticas, sí, de las activistas casi tocando de puerta en puerta. Entonces ellas llegaron, ¿y quiénes llegaron ahí? Llegaron los vendedores ambulantes, sí, del Barzón, llegaron los compañeros de Benito Juárez que luchan por el derecho al agua, llegaron también los barzonistas, las mujeres que luchan porque no les quiten su vivienda, llegaron también las defensoras de derechos humanos en riesgo, por ahí vi a las compañeras. Las víctimas de violencia, pero las usuarias y luego, del centro. Yo creo que después de una reunión más privada, nos comenta Ofelia que es fíjate, todos los años de trabajo que ella tiene, que es una de las ocasiones en toda su vida en donde más se ha impactado, porque creo que el estar ahí con todas las víctimas, luego las víctimas, las personas, especialmente mujeres, madres de hijas, que tienen hijos desaparecidos, muchos de ellos, la mayoría en Cuauhtémoc, la mayoría, hay más de 350 jóvenes desaparecidos, suben a escena con las fotos de sus hijos. Sí.
y con las fotos de sus hijos y de sus hijas, y entonces cuando empieza a narrarse la historia, incluso una de ellas entra en crisis, ¿verdad? Sí, Y Ofelia, con esa sensibilidad, lo que hace es, corre del escenario y se baja y llega y abraza a la víctima. Sí. Y la abraza. Eso fue impactante. así como, sí. Ahí está, mira, tenemos este video. Todas estas mujeres que usted ve en escena, ve a Ofelia, vea la cara, cómo abraza a estas mamás. Son mamás, esposas, familiares de personas desaparecidas. Algunas algunas son hijas, algunos son hijos. La mayoría son hombres. Que tienen a sus familiares desaparecidos, subieron a escena, está cantando esta muchacha la canción sobre Marisela, pero cuando estas mujeres suben, Ofelia se solidariza, la abraza, y entonces es como el momento culminante ¿no? de la obra. ¿Tiene audio? ¿Lo vemos? Sí, lo podemos escuchar. Lo vamos a escuchar porque hay audio. Ekaterina, se llama esta chica cantante, que además ella compuso la canción y canta. Es una activista. Es una activista, así es. Y vean ustedes, a propósito del teatro lleno, ahí se vio. Y estas mujeres de las que hablábamos que se subieron a escena cuando se terminó la obra, bueno, pues mujeres obviamente pues muy impactadas, porque de alguna manera estaban sintiendo en carne propia lo que ellas están ahorita pasando, ¿no? Sí, y fíjate, Dora, que también fue, creo que importante el proceso de concientización. A propósito, antes de las imágenes se hablaba de la manera en que en el CEDEM hemos tomado, abrazado también el teatro, las artes como una manera de sensibilizar. Yo creo que las personas que estaban ahí, lo aseguro, más de 1000 personas, después de esa obra van a tener otra mirada de lo que significa las desapariciones. Hoy mismo en la prensa hablan de que se desaparecieron otros dos jóvenes, ¿no? Otras 2 personas. Entonces, es una manera, cuando le empezó a gritar el público, no están solas, no están solas, el público más se metió, o sea, las víctimas fueron parte de esa obra. Sí. O sea, no fue solamente este caso Marisela y Rubí, que llegaron a través de estas artistas, quienes les hablaron a todas de su historia y de convencerlas de seguir luchando, sino fueron las propias víctimas quienes se apropian, suben al escenario y con su sola imagen, sin hablar tanto, porque nosotros teníamos también preparado algo. Gabino iba a hablar sobre el tema de las desapariciones, pero ahí pues ya no tenías que hablar mucho. Esa sola presencia estaba diciendo más, evangelizando, diciendo, presenciando, o sea, y eso fue lo que hizo que el público no se moviera. Nosotros tenemos mucha preocupación porque al terminar la obra, pues generalmente la gente se va y corre, ¿no? Y dijimos, ¿cómo hacerle para decir un poco, es que aguanten un poco todo el proceso de que se entregan los reconocimientos? No hubo necesidad. La gente se quedó ahí y no se quería ir porque había sido tocada. Y eso fue el objetivo de esta obra de teatro, que la gente se concientice del problema que existe actualmente en Chihuahua con el tema de las desapariciones forzadas e involuntarias. Creo que lo logramos y creo que esas mujeres, aun cuando se fueron pues consternadas, pero nos agradecían haber estado ahí, porque
fue la manera de decir, mira, aquí estamos luchando por nuestros hijos, ayúdenos, ¿no? Entonces, pues se regresaron a Cuauhtémoc y yo espero que no las olvidemos realmente. Sí, lo que pasa es que no fue una obra de teatro común, no fue una obra de teatro cualquiera, fue una obra de teatro con contenido social, con objetivo concientizador, con una sensibilidad tremenda, obviamente con la actuación de una actriz pues muy sensible de primer orden, ¿no? Sí, pero además, mira, Dora, yo creo que Ofelia, en esa obra que la ha presentado en el DF y en otras partes, pues de alguna manera las personas que acuden, los espectadores, tienen que empezar como a ver de qué se trata. Y aquí, al contrario, en Chihuahua, desde la rueda de prensa, en donde estaban todos los periodistas, pues sí, los periodistas dieron la noticia, ellos conocieron la historia, entonces no había mucho que agregar. Exacto. Entonces, por eso era un reto tan importante para ellos presentarla en Chihuahua, y la vamos a presentar también en Ciudad Juárez. Yo creo que hay que presentarla más veces, ¿no? Porque yo creo que después de esta puesta en escena, yo creo que hay más gente que se pudiera concientizar, y gente que está preguntando cuándo hay una segunda puesta. Porque yo coincido contigo, yo creo que el público que estaba anoche no era cualquier público, para empezar. Era un público de alguna manera activista, o en gran parte activista, y al mismo tiempo exigente, ¿no? Pero al mismo tiempo un público que entendía perfectamente la narrativa, pero además agrégale a eso, con estas mujeres que son pues mamás, hermanas, familiares de personas desaparecidas, un público que era pues, parte de la obra. Parte de la obra en automático. O sea, por eso una de las señoras, la maestra Olaya, que tiene a su hija desaparecida, en medio de la obra, pues se tiene una crisis, suelta el llanto y empieza, ella lo estaba viviendo, era su vida encarnada en el drama, en la obra. Entonces, pues bueno, cuando Ofelia, al final hubo una reunión ahí de las compañeras del movimiento con Ofelia, ya al terminar, ahí en tu casa, y ella decía, a mí me llamó mucho la atención lo que ella dijo al final, acá ya en la intimidad, ¿no? Dice, es que en toda mi vida que yo he estado, en toda mi vida, esta es la mayor satisfacción artística como actriz que yo he tenido. Es un público que yo no había tenido nunca en mi vida. Entonces, porque efectivamente me parece que no es lo mismo presentar la obra con el asesinato de Marisela en el DF que presentarlo en Chihuahua, o en cualquier otra parte. Sí. Y luego también otras cosas que hizo esta extraordinaria actriz y esta mujer y esta defensora, fue a la cruz. Sí. Y luego llevó un ramo de flores. Tenemos un video, sí, ¿verdad, Paola? Que lo podemos nos parece importante para comentar. Que ustedes puedan... si nos hacen favor, sí lo podemos ver el video, claro que sí. Estuvo ahí poniendo un ramo de flores el CEDEM siempre invita cuando vienen activistas y en la placa alusiva al asesinato de Marisela, sí, y frente a Palacio, muy emotivo también, está muy sencillito si tú quieres, pero muy emotivo. Ella dio un mensaje, ¿lo vemos, Paola? 2015 se cumplen 2.366 días sin justicia para Rubí Fray y 1.546 para Marisela Escobedo. Hoy, el Círculo Teatral y nosotras, artistas mexicanas, que estamos aquí con nuestras compañeras del CEDEM, de quienes estamos orgullosas, quienes son la vanguardia intelectual y política de nuestro país. Son las mujeres que nos enorgullecen, a diferencia de otras que nos hacen avergonzarnos.
Como artistas, como compañeras solidarias, les damos las gracias por esta lucha que llevan cotidianamente por la justicia en nuestro país. Desde las mayores hasta las más jóvenes, son un ejemplo para todas las mexicanas y los mexicanos en lucha. Marisela está viva en nuestros corazones. Marisela vive y la lucha sigue hasta que se haga justicia. Aquí estamos en representación del Círculo Teatral y la comunidad artística a decir: Marisela, tu vida nos inspira. Haremos obras de teatro sobre los desaparecidos, sobre las injusticias y los crímenes de Estado en nuestro país hasta que esto se detenga. Gracias por tu ejemplo, Marisela. Rubí, nos duele en el alma tu asesinato, así como los de todas las mujeres, todos los feminicidios en nuestro país, no solamente en el estado de Chihuahua. Recordemos hasta que la justicia se siente entre nosotros. Muy emotivas las palabras de ella. Me llama la atención, Lucha, siempre agradeciendo el estar, lo ve como una oportunidad de estar acá y un reconocimiento al CEDEM me parece justo, porque fíjate, algo que yo quiero decir aquí es, al CEDEM han venido muchas personalidades. Estuvo ahí la presidenta de Mujeres, han estado Lidia Cacho, muchas personalidades de la ONU, de muchos lados. Y yo creo que no hay ninguna de estas personalidades que entren y conozcan al CEDEM que no opinen lo mismo. Todo mundo se sorprende con el trabajo que está haciendo el CEDEM. Y en el caso de Ofelia no es la excepción. Me parece que sí hay que hacer un reconocimiento. Anoche tú decías también muy motivada y muy emotiva el trabajo que tú, Alma, Gavino empezaron hace algunos años y que están legando a muchas jóvenes, porque yo creo que lo que yo más le admiro al CEDEM es esta capacidad de poder hacer equipo y de poder llevar la enseñanza a muchas jóvenes que trabajan ahí, porque esto no se hace solo, esta obra y todo, son muchas chavas, muchas abogadas, muchas psicólogas, muchas trabajadoras sociales, de comunicación como Paola, o sea, muchas compañeras ahí en el CB que trabajan mucho, que hacen realmente trabajo, no es nada más un trabajo activista, el asunto de llevar juicios orales, de llevar casos, son actividades muy valiosas y muy importantes que obviamente estas personalidades valoran. Claro, porque además cuando creo que una de las cuestiones importantes que tiene el CEDEM es que quienes están ahí somos defensoras de derechos humanos. O sea, ellas no son empleadas. O sea, ninguna de ellas son empleadas. Entonces, el CEDEM son ellas son parte del CEDEM, ¿sí? Entonces, como ahí la propiedad no es ni del consejo directivo ni de la directora, sino son ellas son creativas y ellas son las que hacen las cosas, ¿sí? Nosotros lo que hacemos a veces es como apoyar, de alguna manera, pues por la experiencia, conducir las cuestiones políticas, porque eso sí tenemos muy claro que somos organización feministas, de izquierda, o sea, tenemos esa conducción política, pero realmente las mujeres que llegan ahí, abogadas, psicólogas, comunicólogas, etcétera, llegan a un ambiente en donde encuentran un mundo que nunca la academia se las va a dar. Y entonces, pero además el trabajar con víctimas es otra cosa. Claro. Y creo que eso es lo que ha dado el plus a esta organización, ¿no? Y además a mí me encanta ver a las jóvenes con su camiseta bien puesta de defensoras de derechos humanos. Ayer las playeras que traían las lucían con tanto orgullo, ¿no? Sentirse pertenecer a esto. Entonces creo que también otra de las cosas que tenemos que hacer
es motivar a los jóvenes que están Sí, estudiando sí. Derecho, que están estudiando otras disciplinas, que volteen a ver los derechos humanos, porque Sí. los derechos humanos no se voltean a ver. Parecería como un coto exclusivo de algunas cuestiones, así como gente rara, ¿no? Pero todos los medios de comunicación, todos tenemos que ver con eso. Entonces creo que eso es algo que el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres ha logrado, ¿no? Contagiar a jóvenes con esos valores que tienen que ver con la aceptación a los diferentes, etcétera, ¿sí? Entonces, Pero además, tú bien lo dices, un activismo político que no es un rollo partidista, una cosa es ser político y otra cosa Así es. partidista. Un activismo político muy claro, con objetivos muy claros. ¿Qué objetivo con esta obra? Visibilizar las desapariciones de personas en Chihuahua, visibilizar, y sobre todo desapariciones forzadas, visibilizar el feminicidio, visibilizar la impunidad, porque el caso de Marisela y de Rubí sigue siendo impune. absolutamente Y está en la impunidad. Entonces, visibilizar la impunidad, visibilizar las desapariciones es un asunto absolutamente político y debe de quedar muy claro. Y entonces, el llenar el teatro, el dramatizar la impunidad, la exigencia, etcétera, tiene el objetivo ese, visibilizar. Sí, pero además, no solamente se quedó en el aspecto de sensibilización del teatro, sino que Ofelia, fuimos con el secretario general de Sí, gobierno, por porque ejemplo, ella en el DF y en los lugares donde se ha presentado la obra, al final solicita firmas de apoyo. Bueno, venían firmas de incluso de Irlanda, etcétera, incluso de Europa, de algunos países, de Dinamarca, me tocó ver. Y entonces ella lo que hace y lo que pidió justamente es que escribieran cartas al gobierno de Chihuahua que fueron entregados ese día para abrir el expediente. Ustedes recuerdan que diferentes voces, incluso el gobernador ha señalado que es un caso cerrado. No es un caso cerrado. El caso de Marisela no es un caso cerrado, ni siquiera jurídicamente. ¿Por qué? Porque el Wicked, el famoso segundo asesino material que nos presentaron, pues murió sin un juicio, o sea, lo único que estaba es como presunto responsable. Y resulta que en el mes de octubre del 2014 se le venció su prisión preventiva y legalmente él tenía que haber salido de prisión por ese caso. Yo no sé si por otros estaría, porque no conozco los otros, pero por el caso de Marisela Escobedo, él ya no debería estar en prisión, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿por qué no fue capaz el Estado de Chihuahua, de a una persona que además había aceptado su responsabilidad, de llevarlo a un juicio? ¿Sí? Entonces mejor lo mataron, ahí lo mataron. Bueno, esas son las circunstancias que hay. Entonces, ¿qué fue lo que fue Ofelia Medina y nosotros como abogadas del CEDEM de Marisela y de la familia? Pues fuimos a pedirle que la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se realizara, que está ahí terminada, que fundamentalmente cuáles son las cuestiones importantes de esa recomendación que no se han cumplido. Una, la disculpa pública a la familia. Segundo, la investigación de los funcionarios omisos que provocaron el asesinato de Marisela porque no le dieron protección. Y tercero, la investigación de lo que la familia, esa línea de investigación que no se ha seguido, que la familia señala, que es otra persona diferente al Luis. Él se comprometió, el secretario general de gobierno, asumió el compromiso de que se iba a reabrir el caso, que se iban a cumplir absolutamente todas las recomendaciones. Y bueno, antes de irse en el avión, me dice Ofelia, bueno, cada mes voy a estar preguntando qué pasó con el secretario general de gobierno, ¿cumplió o no cumplió? Sí, es una mujer, la verdad, pues obviamente sensible, pero muy comprometida. La verdad llama la atención, ya tratándola en corto, la sencillez, tremenda sencillez, la sensibilidad y el compromiso, porque asume compromisos. Oye, no es cualquier cosa venir al Estado, a un Estado, al que sea, y hacer declaraciones fuertes, acompañar, a dar este acompañamiento, ¿no? En todos los casos. Y me parece que necesitamos, alguien decía anoche, ya al final, en esta reunión
más íntima, pues sí necesitamos actrices, actores más comprometidos. Porque, y fíjate, eso siempre yo lo digo cuando tengo la oportunidad, yo creo que sí. Yo creo que todas las expresiones artísticas, todas, el deporte también, en el caso de las expresiones artísticas, la música, la danza, el teatro, la poesía, la literatura, la pintura, toda, tienen tanta fuerza y tanta fuerza cultural, que me parece que sí son armas, herramientas, estas otras, que tenemos muchas, está la política, está el activismo, etcétera, pero esta parte, esta expresión artística que también, donde también se puede hacer activismo y, claro, que promueve tanto la emoción, donde se pueden decir cosas que a veces mueven más, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que el arte, así como has señalado tú, con todas estas disciplinas que existen, son mensajes que van directamente al alma, al corazón. Están en otras claves, no son solamente las claves que conocemos no sé, de las palabras, de los verbos, sino que llegan a otro nivel, y entonces bajan a la conciencia. Y esto es justamente lo que pasó ayer, el fenómeno que pasó en todas las personas que participaron, porque les movió algo. Por eso yo decía que deben de haber salido de una manera diferente de abordar y también de ver nuestro trabajo, porque en ocasiones nuestro trabajo está muy estigmatizado, muy descalificado, la gente no conoce el extraordinario trabajo que realizan quienes trabajamos en el CEDEM, y claro que cuando llegan y entran ahí y ven que trabajamos con todos los delitos de género, feminicidio, trata, violencia familiar, sexual, pero también cuando trabajamos con defensores, con desapariciones forzadas, con tortura, entonces la gente dice, bueno, hay un lugar a donde podemos ir, ¿no? Y bueno, pues eso creo que es algo estamos cumpliendo pues con los objetivos de nuestra organización. Sí, que en ese término decía ahorita, son objetivos muy claros y son actividades difíciles, son de las más difíciles, de mucho riesgo también, porque hacer activismo en este terreno pues de la violencia, porque al final de cuentas se atiende la violencia a víctimas de violencia, pues es el terreno más difícil, más riesgoso, más complicado y entonces seguramente también más satisfactorio, pero entra esta parte de la complejidad, ¿no? El dar acompañamiento a víctimas o a familiares de víctimas en la práctica, en la psicoterapia, como hacen ahí las psicólogas, o en la defensa jurídica, como hacen las abogadas del CEDEM, pues implica una preparación tremenda, porque me parece que esa es otra parte que ha tenido el CEDEM, la preparación permanente, no nada más de todas sus integrantes, sino de las mismas usuarias. Da gusto ver cómo llega una víctima, obviamente, pues con la autoestima baja, con depresión, etcétera, y cómo a la vuelta de los meses tú la ves ya convertida también en una activista, ¿no? Bueno, porque ahí... ¿Cómo se empodera? Sí, ¿no? Además de las víctimas que estuvieron en escena, creo que estamos omitiendo a alguien, es muy importante, las mujeres en lucha que se han organizado, que ustedes las recuerdan, iniciaron así con el tema de las denuncias penales en el caso de contra del juez Cuarto, de lo familiar, el caso Genoveva de la indígena, y ellas empezaron a salir. Bueno, pues ahora son las extraordinarias activistas que tienen que estar así de espérame porque quieren estar ahí denunciando, que han estado trabajando sus casos. Ellas son parte del proceso porque... Ellas estuvieron anoche también. También estuvieron porque nuestra organización no somos un despacho jurídico. Entonces, esa es la diferencia. Nosotros no es que las víctimas llegan y ahí está mi caso y luego nos hablan por teléfono, cómo va, qué han hecho. No, no. Y aquí las víctimas deben de conocer el proceso, ellas les dan seguimiento y todo el conocimiento es poder, eso les da a ellas poder y ya saben entonces que los hombres agresores que siempre los están amenazando, que te voy a quitar a tus hijas, que te voy a quitar tu casa, que te voy a... Ahí no funciona o que no te voy a dar esto. Ahí las mujeres entonces
saben sus derechos y empiezan a ejercitarlos. Y creo que eso hace la diferencia y también, bueno, ellas son parte del CEDEM también, son parte de las vemos y inadecuadamente se habla de víctimas, porque nosotros no nos gusta mucho, jurídicamente tiene que hablarse. Pero el asunto es no victimizarlas, justamente. Lo que pasa es que las víctimas parecería así como un tatuaje, ¿no? Sí. Soy víctima. Y en cambio nosotros hablamos de mujeres en situación de violencia. Cuando nosotros decimos ese concepto, entonces estamos asumiendo que es temporal, sí, y que de alguna manera después de un proceso van a ellas a dejar de ser víctimas. Exacto. Que y es empezar el objetivo, ¿no? a vivir. Entonces, bueno, yo sí, aprovechando este programa de Nuestras Voces, pues yo quisiera invitar a las mujeres que están ahorita en una situación de violencia psicológica, física, de sus parejas, que se acerquen a las organizaciones. Estamos ahí abiertas en la Avenida Juárez 4107B, Colonia Centro, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, que acudan ahí, nosotros las podemos asesorar, tenemos talleres gratuitos absolutamente. Bueno, queremos decirles que todo el trabajo que realizamos lo hacemos absolutamente gratuito, no cobramos nada. Nosotros tenemos financiamiento por organizaciones internacionales, una de ellas la Unión Europea, que es la que permite que este programa de concientización llegue a ustedes. La Unión Europea está muy interesada en el tema de la violencia hacia las mujeres y en general las violaciones a los derechos humanos, y entonces ellos son los que dan financiamiento para que nosotros continuemos trabajando. Entonces, bueno, que se acerquen igual las personas que tienen algún familiar desaparecido, hombre o mujer, pues también nosotros estamos ahí para asesorarlas, para apoyarlas. Y bueno, nunca hacemos absolutamente nada que las víctimas no quieran. O sea, cuando las víctimas se empoderan y conocen el caso, ellas son las que nos van marcando, como lo hizo Maristela Escobedo, el objetivo también de este programa, de qué es lo que sigue para ella. Sí, fíjate, bueno, primero, nada más reforzar, el CEDEM está ahí porque está muy facilito ubicarlo, es este local muy visible que está justamente en Juárez y Pacheco, entre Pacheco y la Junta de los Ríos. Está muy fácil, lo ubica también porque está ahí el Barzón, pegadito al Barzón, es el mismo local, y bueno, pues pueden ir en ese horario de 8 a 2, pues nada más presentarse y pedir el espacio para poder exponer sus casos, es decir, no hay ni que hacer cita ni nada, ¿no? Pueden llegar se les ahí, hace una primera entrevista. La entrevista inicial es para pues hacer una medición del riesgo, porque obviamente hay mujeres que están en una situación de muchísimo riesgo para que su tendrían vida, prioridad. Y entonces obviamente, ellas de inmediato para una serie de preguntas se canalizan para realizarles algunas estrategias más concretas de protección a su vida, como son los depósitos de personas o acudir en última instancia a un refugio. Y si no tienen esa situación de vulnerabilidad en extrema, entonces ya empiezan el proceso en donde son atendidas, donde van a los talleres, y en esos talleres de respuestas legales aprenden lo que significan todos sus derechos, pero también el acompañamiento psicosocial, porque una mujer que va a empezar a enfrentarse a un proceso legal necesariamente tiene que estar segura de lo que va a hacer, porque luego empiezan los miedos y bueno, los remordimientos, etcétera. Y bueno, ese es un poco el proceso que se sigue cuando llega. Cuando llegan las mujeres que bueno, y además llegan y llegan casos muy difíciles, ¿no? Bueno, ahí nos llegan, sí, sobre todo cuando... Se convirtió en el centro de los casos difíciles. En los de las urgencias, dicen ahí. Sí, pues porque justamente en ocasiones, incluso funcionarios del Poder Judicial, de la Fiscalía, cuando ven la complejidad o cuando los hombres agresores tienen poder económico o político, ¿no? Como este sujeto de La Peña, ¿no? Que es una persona que estuvo ahí en el mundo político y cultural, ¿no? Bueno, cuando llegan esos sujetos que utilizan toda esa maquinación y todo ese poder, o cuando son esposas de judiciales, de ministeriales, de policías, etcétera, bueno, pues en ocasiones el Ministerio Público y otros no quieren entrarle, ¿sí? Y bueno, nosotros pues nuestra prioridad son las víctimas y hacemos estrategias específicas para salvar sus vidas. Sí, porque hay que decirlo, que a veces se desconoce mucho esto,
¿Cómo han participado las abogadas del CEDEM, y bueno, y también las psicólogas obviamente, pero bueno, como centro, como organización, en el terreno jurídico, como coadyuvantes en los casos estos difíciles de ir a todos los procesos que concluyen muchas veces en juicios orales con este carácter oficial que ya se puede en el nuevo sistema de justicia penal, que ha sido, a mí me parece alentador, el hecho de que puedan ir las abogadas y las psicólogas, las abogadas en el terreno sí de la coadyuvancia y las abogadas muchas veces haciendo peritajes, etcétera, ¿no? Pero las abogadas llevando la voz de la coadyuvancia en representación de las víctimas y en acompañamiento y muchas veces, a veces hasta coordinando, dirigiendo o evaluando o trabajando muy de cerca con el Ministerio Público, ¿no? O a veces hasta contradiciendo al Ministerio Público. Y entonces es un trabajo también que a veces no se ve tanto, pero que está y que me parece que es como este cuchillito que va y que se tendrá que ir incrementando y que tendrá que dejar huella, ¿no? Esta participación como coadyuvantes, pues, de las abogadas en el terreno jurídico, en este sistema penal que tenemos, que permite de alguna manera esta formación y esta nueva manera, digamos, de hacer justicia, ¿no? Que a lo mejor son pocos casos, que son muy específicos, pero que se va abriendo camino. Sí, ¿no? Y además, pues sientan precedentes importantes, no solamente para las mujeres que acuden al centro, porque a nosotros no nos interesa, bueno, sí nos interesa el caso concreto, pero lo que queremos es que a partir de ese caso concreto se resuelva para todas, ¿sí? Exacto. Se resuelva para todas. Incidir por ejemplo, socialmente. Claro, por ejemplo, en los depósitos de personas, actualmente hay los jueces tienen diferentes y juezas tienen diferentes criterios, que si llegan y que si no están casadas, que si la casa es de arrendamiento. Entonces, lo que nosotros queremos, a partir de un caso concreto, es decir, el depósito de personas te obliga a ti, Estado, a proteger a esta víctima, independientemente si la casa está rentada, si la casa es de la suegra, ella vive ahí y la tienes que proteger. Entonces queremos que a partir de ese caso, con ese criterio, todas las jueces y jueces, cuando llegue una mujer a solicitar depósito de persona, se lo acepten sin necesidad, aunque no lleve ningún documento. Entonces la estrategia nuestra es presentar casos emblemáticos, complicados, pero para sacar beneficio para todas las mujeres que están en situación de violencia. Y eso es lo que justamente hace la coadyuvancia, porque en todos los litigios, bueno, el juez, ya saben, es el que resuelve, luego está el defensor de los agresores o de las personas que están acusadas, y luego está el Ministerio Público, que es el que presenta la acusación. Pero hay una parte importante en este sistema, lo que nos dice Dora, es que las víctimas son representadas por las abogadas coadyuvantes, que somos nosotras, y ahí es la voz de las víctimas, y ahí el Ministerio Público se tiene que cuadrar. Y antes no, antes la víctima llegaba y pues nomás volteaba a ver qué decía el Ministerio Público y qué decía la defensa, y como no entendía nada, pues decía, no, pues yo creo que así es el proceso, y ahora no, ahora le decimos, no, fíjate, la víctima quiere esto, y esto se tiene que respetar. Lucha, se nos fue el tiempo, Bueno, pues, yo creo que hay que, pues bueno, promover más estas obras de teatro, promover más la expresión artística, con este activismo que tanto necesitamos, derecho humanista, promover por supuesto los derechos humanos, que es la intención de este programa, que es la intención del centro y pues bueno, de todas las integrantes también del movimiento, porque hay que decir que hubo un acompañamiento bien solidario y muy padre de todas las compañeras de las distintas organizaciones del movimiento de mujeres, ¿no? Sí, bueno, pues sí, del movimiento de mujeres como tenía que ser. Tendría que ser, pues trabajamos en esto juntas, ¿no? Exacto. Ahora el CEDEM le tocó, en otra ocasión le tocó también otra organización, Exacto. ALCAM. Entonces, bueno, realmente el trabajo del CEDEM no se entiende si no es fortalecida y acompañada por el movimiento de mujeres de Chihuahua, esas mujeres extraordinarias que han denunciado el asunto del feminicidio, la violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos juntas en esto, somos parte del movimiento de mujeres. Así es.
Muchísimas gracias, se nos fue el tiempo, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, como siempre, a todo el personal que hace posible la transmisión. Ahora le tocó a Abraham el camarero, muchas gracias, Abraham, pero allá están todos los demás Su compañeros. mamá fue a la obra y le encantó. Sí, sí, que fue un parámetro que yo tuve, porque le pregunté, ¿te gustó? Y dice, sí, pero estuvo muy triste. Y entonces es una más de las personas que se fue concientizada, tocada, exacto. Armando, Chicoche, Omar Mares, ¿quién más me falta? Todos los chicos, y Paola Sáenz, que produce este programa. Muchísimas gracias, Paola, y muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Yo no nací